El Señor les bendiga. Bueno, una noche más para compartir a nuestro Señor Jesucristo, y vamos a iniciar como tenemos que iniciar siempre nosotros todas nuestras actividades, pidiéndole al Señor para que sea Él el que tome control de todo lo que hoy se va a decir, de todo lo que hoy el Señor quiere decirles. Dispongamos nuestra mente, nuestro corazón, e invocando aquel nombre por el que hemos sido bautizados, decimos todos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, en nombre de tu Hijo Jesucristo, estamos reunidos en esta noche invocando tu Santo Espíritu, Señor, para que tu Santo Espíritu nos guíe, para que tu Santo Espíritu nos enseñe, para que tu Santo Espíritu nos mueva. Ven, Espíritu Santo, a cada uno de nuestros corazones y enciende el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y muévenos para pensar todo aquello que tú nos quieres enseñar. Ven, Espíritu Santo, y guía, toma control esta noche de lo que se va a decir, de lo que se va a enseñar, para que tú, Espíritu Santo, seas el que hables a través de los corazones de todos los aquí presentes. A ti, Señor, te damos gloria y alabanza. A ti, Señor, te damos el poder, el honor, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como bien saben, hemos venido desarrollando la parte de revelación. Dios se nos ha revelado a través del Antiguo Testamento, pero muy especialmente en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de la Sagrada Escritura, y por eso veíamos algunos puntos para la correcta interpretación de la Sagrada Escritura la semana pasada. Hoy vamos a hablar de un tema que es vital, que es fundamental en la fe católica y que es vital en la fe evangélica o no católica. Estoy hablando del tema de la sola Escritura. ¿Qué es la sola Escritura? Normalmente a nosotros se nos va a cuestionar: ¿y dónde están en la Biblia las enseñanzas de nuestra iglesia? ¿En qué parte de la Biblia se encuentra la doctrina católica? Eso es lo primero que nos van a decir. Y nosotros tenemos que saber cómo responder. Hoy me llamaba un hermano, él es taxista, es un hermano de la iglesia, y me decía: es que como a mí se me monta tanta gente, yo conozco de todas las denominaciones que existen, y siempre, como yo ando conectado ahí con Radio Fides, entonces ya le empiezan a cuestionar a uno la fe, y me estaban preguntando justamente esto, que dónde están en la Biblia las enseñanzas de nuestra iglesia. Entonces yo le dije: bueno, hermanito, hoy tocamos ese tema, espérese, y vamos a verlo. La sola Escritura tiene inicio en 1517. Un monje agustino llamado Martín Lutero toma la Sagrada Escritura, toma la Biblia y proclama que la Biblia, y solo la Biblia, es su única autoridad, es su única verdad. Solo la Biblia. No hay iglesia que valga por encima de la Sagrada Escritura. Solo la Biblia es la única revelación de Dios. Martín Lutero trató de traducir la Biblia del latín, algunos dicen que del griego y del hebreo, pero se tiene registro de que a él se le encontraron la Biblia que él tenía para traducir era la latina, ¿verdad? La Vulgata, la famosa Vulgata de San Jerónimo.
le encontraron la Vulgata para traducir. Él no tenía acceso a los manuscritos en griego, aunque él conocía griego, y no tenía acceso a los manuscritos en hebreo, aunque él conocía un poquito de hebreo. Habían expertos mucho mejores que él, pero a él se le ocurrió hacer la traducción de la Biblia al alemán. Curiosamente, usted pregunta hoy día por una Biblia de Martín Lutero y difícilmente la encuentre. Muy difícilmente la encuentre. Pero fue tan mala que escasos 50 años se perdió esa edición. Dejó de imprimirse porque su traducción fue malísima. De hecho, lamentablemente, Martín Lutero cometió faltas muy graves. Una de ellas fue agregar palabras a la Sagrada Escritura. La semana pasada estábamos mencionando Romanos 3:28, porque el hombre es justificado por la fe, pues él le agregó la palabra solo por la fe. Él le metió la palabra solo o solamente en alemán. Cuando los expertos en Biblia revisaron su traducción y vieron que le había incluido esa palabra, ellos le preguntaron: Martín, ¿por qué usted hizo esto? Y Martín les mandó a decir: porque el doctor Martín Lutero así lo ha querido. Además, trató la epístola de Santiago como una epístola de paja. Es decir, la carta de Santiago no vale para nada. Lo mismo sucedió con el Apocalipsis y otras cartas del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento sacó los 7 libros deuterocanónicos, que es un tema que también vamos a ver. Sacó los 7 libros deuterocanónicos. Por así decirlo, Martín Lutero se convirtió a sí mismo en su propio papa y definió cuáles iban a ser los libros revelados para él, según su criterio. Claro, él tiene sus argumentos, eso es lo que vamos a ver también en los próximos temas. Él tenía su argumento de por qué quitaba los 7 libros deuterocanónicos y por qué quitaba las cartas del Nuevo Testamento. Realmente él nunca las quitó, lo que hizo fue hacerle un comentario diciendo que no eran inspiradas. A algunas partes le agregó y en otras le quitó textos a la Biblia. Cuando la gente dice que la Iglesia Católica no permitía, que era prohibido traducir una Biblia al idioma, a la lengua vernácula de cada país, no era porque la Iglesia fuera mezquina y no deseara que la gente no conociera la Biblia. Era por el miedo de que alguien viniera a traducir y tradujera mal la Sagrada Escritura. De hecho, algunos acusan a la Iglesia de haber encadenado la Biblia en los altares. Y no era mentira. En el ambón había una cadena literalmente que sujetaba la Biblia. ¿Qué es? ¿Que la Iglesia estaba amarrando la palabra de Dios? No, es que antes, para usted tener una Biblia, se hacía a mano. Los monjes católicos duraban 3 años haciendo una Biblia, letra por letra. Una Biblia costaba lo que hoy día cuesta un carro del año. Cuando llegó la imprenta y Gutenberg logró imprimir el primer libro, ¿alguien sabe cuál fue el primer libro que se imprimió? La Biblia. ¿Y qué Biblia era? Una Biblia católica. La Iglesia inmediatamente se inventa la imprenta, empieza a utilizar la imprenta para distribuir. Y de hecho, una de las primeras traducciones fue en español. Pero una buena traducción. De hecho, todavía hoy día los críticos escrituristas dicen que es una de las mejores traducciones. Lo mismo que la Vulgata. La Vulgata es la traducción del hebreo y del griego al latín. Y todavía hoy día está en vigencia, porque San Jerónimo era un experto en letras, era un experto en la escritura, y todavía tenía una ventaja mayor a los traductores de hoy en día, que él conocía el verdadero significado de las palabras en su tiempo, en el contexto en que fueron escritas. Y entonces se le han hecho acusaciones a la Iglesia Católica de que ha prohibido y no ha permitido la lectura de la palabra de Dios. Pero eso es mentira. Usted podía aprender de la palabra de Dios, usted podía, de hecho, buscar formación, pero era una formación sobre la palabra de Dios, algo verdadero, y no lo que sucede hoy día, que cada quien agarra la Biblia y la interpreta a su manera. ¿Y qué dijimos la semana pasada? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia no es para interpretación personal. Así lo dice 2 de Pedro 1:20, lo mismo que 2 de Pedro 3:15 y 16. En la Escritura hay unos textos difíciles de entender, hablando de las cartas de Pablo, que los ignorantes y poco firmes en la fe
interpretan torcidamente como hacen con las demás escrituras para su propio mal. Entonces la Biblia no es de fácil interpretación. La Iglesia, siempre que ha permitido el estudio de la Sagrada Escritura, lo ha hecho por medio de una guía. Muy bien, Martín Lutero se separa de la Iglesia Católica y proclama la Reforma Protestante. Hay dos pilares en la Reforma Protestante: sola Escritura y sola fe. Sola Escritura y sola fe. Se dice que hay otro pilar en la Reforma Protestante, que es el solo Cristo. Es decir, yo solo me dirijo a Cristo. Sin embargo, ese tercer dogma, se le podría llamar así porque son verdades de fe para ellos, ese tercer dogma no es del todo cierto, porque Martín Lutero creía en la Virgen María y en la intercesión de la Santísima Virgen María. Los luteranos hoy día, aunque han cambiado mucho la enseñanza de Lutero, permanece la devoción a la Virgen María, igual que algunos santos. Por eso digo que está un tercer pilar ahí en veremos. Hoy día está más marcado: sola Escritura, sola fe y solo Cristo. Hoy vamos a ver una de esas columnas. Y si ese trípode no católico le falta uno de los pedestales, se viene al suelo. Hoy vamos a ver entonces si es sola Escritura, si solo la Biblia basta, si solo la Biblia es la única autoridad. Para eso vamos, primero que nada, a ver dónde está en la Biblia la enseñanza de sola Escritura. ¿Dónde dice en la Biblia que solo la Biblia es mi única autoridad? Porque si lo dice la Biblia, entonces yo lo creo. Esa es la premisa evangélica. Si lo dice la Biblia, yo lo creo. Si no lo dice la Biblia, no lo creemos. Muy bien, vamos a ver dónde dice. Vamos a utilizar un versículo que es clave. Anótelo por ahí, lo vamos a buscar. Está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice así: toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre se encuentra perfecto y preparado para toda buena obra. Palabra de Dios. Vamos a ver, solo la Escritura es inspirada. Ahí dice eso. ¿Qué dice? Toda Escritura es inspirada. Pero entonces, ¿dónde está el solo? Solo la Escritura. De hecho, no hay en toda la Biblia un solo versículo que diga que solo la Biblia y nada más la Biblia es inspirada por Dios. No hay un solo versículo. Lo que dice es que toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, ¿de qué Escritura está hablando Pablo? ¿Incluye la carta que está escribiendo en este momento? No. De hecho, Pablo no sabía que 2 de Timoteo iba a ser inspirada. Él solamente les estaba enviando cartas a las iglesias, en este caso a su discípulo Timoteo. ¿Cómo sabemos de qué está hablando Pablo? Un versículo antes, es más, se lo vamos a leer desde el 14, versículo 14. Tú, en cambio, quédate en lo que has aprendido y de lo que estás seguro, sabiendo de quiénes lo recibiste. Además, desde tu niñez conoces las sagradas Escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Inmediatamente termina eso y le dice: toda Escritura es inspirada por Dios, útil para rebatir, rearguir. Noten que le está diciendo a Timoteo que cuando él era niño conocía las sagradas Escrituras. Cuando Timoteo era niño no existía el Nuevo Testamento. ¿De qué Escritura le está hablando? Del Antiguo Testamento. El texto
si lo sacamos de contexto, nos lleva a un texto fuera de contexto, nos lleva a un pretexto. Ahí hay un grave problema, porque si decimos que toda escritura es inspirada y está hablando del Antiguo Testamento, ¿qué Biblia utilizó Pablo? ¿Qué Antiguo Testamento? ¿Cuál versión del Antiguo Testamento utilizó Pablo? Porque tiene nombre, es muy conocida. De hecho, los apóstoles utilizaron esa versión en el 90% de las citas que hacen referencia al Antiguo Testamento. ¿Qué Biblia, Antiguo Testamento, fue la que utilizó Pablo? Pablo no estaba hablando del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento ni siquiera existía. El Nuevo Testamento llegó a recopilarse hasta el año 392. Concilio de Hipona y Concilio de Cartago. Papa Dámaso I, San Jerónimo, San Agustín, son los que traducen y recopilan los libros de la Sagrada Escritura que hoy tenemos como Nuevo Testamento. Los mismos 27 libros que tienen los católicos los tienen los evangélicos. ¿Cuál fue la iglesia que definió esos libros? ¿Qué iglesia definió que eran palabra de Dios? Porque habían muchos otros libros. De hecho, el Evangelio de Judas, el Evangelio de María Magdalena, ya en el siglo IV, siglo V, ya existían. Y esos libros no fueron escogidos como palabra de Dios. ¿Cree la iglesia que toda la escritura es inspirada? ¿Creemos nosotros los católicos que toda la escritura es inspirada? Sí, toda, no solo la escritura, toda. Dice el numeral 106 del Catecismo de la Iglesia Católica: Dios ha inspirado a los autores humanos de las Sagradas Escrituras. Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo lo que Dios quería. Esto es el numeral 106 del Catecismo de la Iglesia Católica. Cuando usted le dicen, es que la iglesia no cree en la Biblia porque no la pone en práctica, numeral 106, la iglesia cree que toda la escritura es inspirada por Dios. Pero resulta que los primeros cristianos no tuvieron el Nuevo Testamento hasta el siglo IV. ¿Qué Biblia podían decir los primeros cristianos? Era solo escritura. ¿Dónde nace esa enseñanza? Hasta el siglo XVI. Antes de eso, no había un solo cristiano que creyera en sola escritura. En el siglo XVI, cuando Martín Lutero proclama la sola escritura, es cuando se empieza a dar esa enseñanza. ¿Qué pasó con los cristianos del siglo I, del siglo II, del siglo III, IV, V? Nunca creyeron en sola escritura. Y hoy vamos a ver a varios de esos primeros cristianos y lo que ellos realmente creían. La Biblia, y apúntelo por ahí, la Biblia es el resultado de la tradición apostólica. La Biblia es el resultado de la enseñanza de los apóstoles, por escrito. Pero lo que enseñaron los apóstoles no solo quedó por escrito. Primero vamos a ver un versículo clave. Está en Juan, capítulo 21, versículo 25. Juan 21, 25. Búsquelo usted ahí en su Biblia, hermano. Hay además muchas otras cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Palabra de Dios. Muchas otras cosas hizo Jesús que no están por escrito, que no quedaron plasmadas en la Sagrada Escritura. Porque si se escribiera todo lo que Cristo hizo, no bastarían los libros del mundo para contener esa enseñanza. De hecho, hoy día se siguen escribiendo libros sobre Jesús, todavía hoy día. Pero noten lo siguiente: no
todo está escrito. Repítalo conmigo. No todo está escrito. No todo está escrito. Un ejemplo que también está en la Biblia. Nada más apunte el versículo. Está en Hechos capítulo 20, versículo 35. Resulta que Pablo dice, recuerden las palabras del Señor Jesús. Oiga, recuerden las palabras del Señor Jesús. Hay mayor felicidad en dar que en recibir. Búsqueme esas palabras en el Evangelio. No están. ¿Por qué? Porque Cristo enseñó muchas otras cosas que no quedaron por escrito. Una de ellas es, hay mayor felicidad en dar que en recibir. Y oiga que Pablo enfatiza las palabras del Señor. Recuerden que ellos eran expertos memorizándose frases, memorizándose enseñanzas. Los judíos eran expertos en memorizar. Se sabían la Torá de memoria. Por eso pueden citar fácilmente las Sagradas Escrituras. Y él dice, estas son las palabras del Señor. Pero no están en el Evangelio. No hay un solo versículo del Evangelio que mencione estas palabras. Las encontramos porque Pablo las terminó escribiendo. Bueno, en este caso Lucas, que escribe sobre Pablo en el libro de los Hechos. Y es mencionado por primera vez unas palabras de Cristo que no habían quedado plasmadas en el Evangelio. Y así podemos citar otro montón de textos. Les voy a mencionar otra curiosidad. Primera de Corintios, esa no la tenía preparada, pero se las voy a decir. Primera de Corintios no es Primera de Corintios. Realmente, Primera de Corintios es Segunda de Corintios. Porque si usted lee el capítulo 5 de Primera de Corintios, Pablo dice, en la carta que les envié anteriormente, en Primera de Corintios. Es decir, Primera de Corintios es Segunda de Corintios y Segunda de Corintios es Tercera de Corintios. ¿Qué se hizo esa carta? Se perdió. Posiblemente llegó a la comunidad y a través de los años no se llegó a recopilar. ¿Qué tal si ahí habían otras enseñanzas de Jesús que no quedaron en otras cartas o no quedaron en los evangelios? Muy bien, resulta que Jesús mandó a los apóstoles a escribir a todas las naciones cuál era su enseñanza. No. Jesús dice en Marcos 16:15, id y predicad el evangelio a todas las naciones. Cristo mandó a los apóstoles a predicar, nunca los mandó a escribir. La escritura es el resultado de la predicación de los apóstoles, que luego se plasmó por escrito. Por ejemplo, Pedro no escribía, él no era de letras, pero él tenía a Marcos como su secretario y Marcos le servía de escriba. Así lo dice Pedro. Y ahí era donde entonces escribía las cartas de Pedro. Normalmente eran algún discípulo, o si el apóstol era letrado, sabía de letras, era el que lo escribía, pero no con el fin de que fuera palabra de Dios. Eso lo define luego una iglesia. ¿Cuál iglesia la que lo define? Pero se nos dice que las tradiciones, que esa tradición que se pasó de generación en generación, las tradiciones católicas fueron condenadas. Vamos a ver hoy si esas tradiciones fueron condenadas. Dice Mateo capítulo 15, versículo 3. Mateo 15, 3, se los voy a leer rápidamente. Mateo 15, versículo 3. Jesús contestó, ¿y ustedes por qué anulan el mandamiento de Dios por sus tradiciones? Entonces significa que todas las tradiciones son malas. Dijo Jesús que toda tradición es mala. De hecho, Jesús practicó varias tradiciones judías. Una de esas, que no era mandamiento, era peregrinar hasta el templo. Y Jesús peregrinaba todos los años al templo. Y no era parte de la ley hacer eso. Era una tradición judía. Hay muchas tradiciones judías que nosotros todavía hoy día practicamos. Por ejemplo, les voy a poner un pequeñísimo ejemplo.
¿Cuándo inicia la misa? ¿Quién sabe cuándo inicia la misa? ¿Con el canto de entrada? No. Pep, pep. Error. La misa inicia cuando se encienden las velas en el altar. Eso es una tradición judía para la Pascua. Los judíos, antes de que llegue la tarde, en la Pascua prenden el menorá. Es un candelabro de 7 velas. Ustedes verán que a veces hay 2 velas o a veces hay 3 y 3, porque la séptima es Cristo, que es la luz del mundo, que de hecho se le llama la servidora, aquella que va a dar luz a las demás. Eso ya es otro tema precioso sobre la Pascua judía. ¿Por qué ellos hacen eso? Eso no lo manda la Biblia, pero ¿por qué lo hacen? Tiene un bonito significado. Porque en el principio Dios apartó la luz de las tinieblas. ¿Qué nos invita la iglesia cuando se encienden las velas? Apartar de nuestra vida la luz de las tinieblas. Que los problemas se queden afuera. Estamos en el culto máximo del cristianismo. Eso es una tradición judía que ha heredado la Iglesia Católica, porque Cristo, cuando estableció la Eucaristía, dijo: hagan esto en conmemoración mía. Y eso incluía en la Pascua judía el encendido de las velas. Tradición judía. Y así podemos encontrar un montón de tradiciones que Cristo siguió y que no era parte de la Escritura. Sin embargo, aquí dice, es más, hay otros textos que son más severos, porque dicen: ustedes siguen tradiciones de hombres que anulan el mandamiento de Dios. Cuando Cristo dice estas palabras, era porque los judíos, en especial los fariseos y los maestros de la ley, decían: yo consagro todo para Dios, para el templo. Entonces ya no tengo responsabilidad con mi madre y con mi padre. Y él los acusaba diciéndoles: qué bien salvan ustedes las apariencias, porque anulan el mandamiento de Dios por seguir tradiciones de los hombres. ¿Qué estaban anulando ellos? El 4º mandamiento: honrarás a padre y madre. Ellos no querían honrar a su padre y a su madre con sus bienes. Ah, no, lo pongo todo el templo. Eso era una tradición que anulaba el mandamiento de Dios. Y es a esas tradiciones a las que Cristo se refiere. Pero si Cristo hubiera anulado todo tipo de tradición, entonces hubiera dicho: todas las tradiciones son malas, todas las tradiciones que no estén en la Biblia son malas. Pero Cristo no dijo eso. ¿Qué es una tradición? Una tradición básicamente es una práctica o una enseñanza transmitida de forma oral y a veces de forma escrita, de generación en generación. Es decir, el padre se lo enseñó a su hijo, el hijo a su nieto, el nieto al bisnieto, y ahí se lo van transmitiendo. Hay tradiciones que son meramente humanas, pero que no anulan el mandamiento de Dios. Por ejemplo, una tradición. Bueno, es que mi abuelo le daba la bendición a mi padre. Mi padre me da la bendición a mí y yo quiero continuar con esa tradición con mis hijos. ¿En qué anula el mandamiento de Dios que usted le dé una bendición a sus hijos? Absolutamente en nada. Y así podemos ver otro tipo de tradiciones. Ah, es que nos encanta reunirnos el domingo en familia. ¿En qué anula eso el mandamiento de Dios? En nada. Ahora, es que en mi familia es tradición ir a las brujas. Ya es diferente, ¿verdad? Ir a consultar brujos, brujas. De hecho, se le ha hecho un escándalo a la iglesia por haber tenido algún tiempo en donde rechazaba por completo el culto de las brujerías, ¿verdad? O practicar la brujería. Se le hizo problema a la iglesia. Pero realmente eso sí, la Biblia lo prohíbe. La práctica de la brujería lo prohíbe. Entonces, ahí se estoy anulando la palabra de Dios, el mandamiento de Dios de no ir a consultar hechiceros, brujas, adivinos. Ahí sí estaría anulando el mandamiento de Dios por seguir una tradición de familia. Una tradición malita. Yo creo que hoy día ya eso no se da. Es que mi hijo ya va a ser hombre. Y lo llevaban donde las malas. ¿Qué clase de tradición es esa?
ahí sí yo le podría decir, porque estoy metiendo en pecado a una persona. Eso no son tradiciones sanas. Hay tradiciones buenas y hay malas tradiciones. Vamos a ver entonces lo que enseña la Iglesia Católica. La Iglesia Católica cree en Biblia y tradición. No solo Biblia, Biblia y tradición. Y vamos a ver si la Biblia dice que hay que creer en la Biblia y en la tradición. Cuando hablamos de tradición, estamos hablando de la tradición de los apóstoles. Es decir, de lo que los apóstoles transmitieron a sus discípulos y ellos a su vez a sus discípulos. Vamos a ver un versículo que es fundamental. Apunte por ahí. Apunte por ahí. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Y quiero que la busquen en su Biblia. Apúntela y la busca. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Posiblemente, si usted tiene una versión católica, va a encontrar la traducción correcta. Si no es católica, se puede topar con algunas sorpresas, pero ya les vamos a explicar. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Dice Pablo a los tesalonicenses: por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. Palabra de Dios. Si usted tiene una versión no católica, puede ser que la palabra que usted se encuentre ahí sea doctrina o enseñanza. Son dos formas de traducir la palabra tradición en las versiones Reina Valera u otras traducciones no católicas. En lugar de poner tradiciones, ponen doctrina o enseñanza. Pero resulta que si usted se pone a escarbar un poquito la escritura, en el idioma en que fue escrito, es decir, el Nuevo Testamento en el griego y el Antiguo Testamento en hebreo o arameo, se va a dar cuenta que lo que Pablo escribió fue la palabra paradoseis. La única traducción que hay de la palabra paradoseis es tradiciones, es la única forma. No hay otra de traducir. Paradoseis es tradiciones. Si en la Biblia dijera didaché o didascalia en griego, entonces sí se podría poner doctrina o enseñanza. Si el griego en la Biblia dijera didaché o didascalia, pero cuando usted estudia la Sagrada Escritura, en su idioma se empieza a dar cuenta de muchas cosas que tienen ciertas Biblias que está mal traducido. Yo tengo el privilegio de tener una Biblia que es trilingüe, griego, latín y español. Y si Dios lo permite, un día de estos voy a traerles un programa, es un programa para computadora, muy bueno, es un programa no católico, pero el creador del programa permite que se metan versiones católicas al sistema. El programa se llama eSword, en inglés, ¿verdad? eSword significa, sword es espada, el I es de electrónico, E-Sword, S-W-O-R-D. Yo tengo ahí más de 50 versiones de la Biblia en español, pero también tengo en inglés, en griego y en hebreo. Y además de eso trae para meterle diccionarios. Entonces, por ejemplo, tengo el diccionario Strong, que es una de las mejores traducciones de griego a español y que también trae de hebreo a español. Y ahí le puedo meter otro montón de documentos como mapas, historia, libros y otro montón de cosas. Cuando uno se va al griego, lo que encuentra es la palabra paradoseis, es decir, tradiciones. Ahí no hay quite. Pablo recomienda las tradiciones.
Se los voy a volver a leer. Así pues, hermanos, manténganse firmes y conserven las tradiciones que han recibido de nosotros de viva voz o por carta, de palabra o por carta. Es decir, hay dos tipos de tradiciones: la tradición oral y la tradición escrita. La Iglesia cree en que la revelación nos ha venido por dos fuentes: por la tradición oral y por la tradición escrita. La Iglesia llama a esto dos fuentes de agua viva que nos vienen a iluminar, que nos vienen a saciar de la sed. De hecho, la tradición oral vendría a ser la sana interpretación de la tradición escrita. ¿Por qué? Porque a través de la tradición oral se ha transmitido la verdadera interpretación de la Sagrada Escritura según el cristianismo. No según una persona en el siglo XVI, ni en el siglo XX, sino del siglo I, del siglo II y del siglo III. Y es más, yo llego hasta el siglo III porque hay gente que dice que la Iglesia se desvió en el siglo IV. Pero podríamos seguir más siglos adelante. Sin embargo, usted estudia los primeros 3 siglos del cristianismo y se va a dar cuenta que lo mismo que se enseñó en el siglo IV se enseñó en el siglo I. Lo mismo. Claro, hay que estudiar. Aquí nosotros apenas lo que hacemos es darles una pinceladita, pero usted se tiene que preocupar por investigar un poco más, por leer, por aprender más para conocer la verdad. Porque yo podría estarles diciendo mentiras y ustedes me la creen. Pero si usted se va a los primeros cristianos, hoy vamos a ver un par de ellos, se van a dar cuenta que ellos no creían en muchas doctrinas que hoy día se han empezado a profesar. Conservar las tradiciones. Vea lo que dice Pablo en 1 de Corintios capítulo 11, versículo 2. 1 de Corintios capítulo 11, versículo 2. Les alabo, porque en todas las cosas se acuerdan de mí y conservan las tradiciones, tal como se las he transmitido. Oiga lo que dice Pablo. Les alabo. A los corintios los está alabando. ¿Por qué? Porque en todas las cosas se acuerdan. No solo de Pablo, sino que también de conservar las tradiciones, tal como yo se las he transmitido. Es decir, Pablo llegaba a los corintios y les transmitía un mensaje. Luego se iba y les mandaba una carta. ¿Usted cree que todo lo que predicó Pablo quedó por escrito? Por supuesto que no. Si acaso unas pequeñas líneas. Entonces, ¿qué otras cosas predicó Pablo? Primera de Corintios, la verdadera Primera de Corintios, no lo sabemos. Pero sí hay un registro fiel de lo que los discípulos de Pablo escucharon de él. Y eso que le escucharon a él, se lo transmitieron a otros. Ahora lo vamos a ver. Romanos 10, 17. Por tanto, la fe viene de la predicación. ¿Cómo dice? La fe viene de la... Si fuera sola escritura, Romanos 10, 17 debería de decir, la fe viene por la lectura de la palabra de Dios. No es solo escritura. La fe viene de la predicación. Oiga esta está buenísima. Póngale atención.
Segunda de Timoteo 2:2. Vea qué fácil, se la va a memorizar. Esta es la cita que usted se va a memorizar. Segunda de Timoteo 2:2. Usted nada más se aprende 2:2:2 y que es de Timoteo. Segunda de Timoteo 2:2. Está facilísima. Y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles, que sean capaces a su vez de instruir a otros. Palabra de Dios. Oiga lo que le dice Pablo a Timoteo. Lo que me has oído a Pablo, es decir, no lo que has leído, no lo que te he mandado en la carta, no, lo que me has oído, confíalo a otros hombres como fieles, que sean capaces a su vez de instruir a otros. ¿De qué le está hablando Pablo? Está hablando de sucesión apostólica. Le está diciendo, esto que yo te enseñé a ti, ahora te toca, porque acuérdense que Timoteo pidió el episcopado, el obispado. Así lo dice la Sagrada Escritura. Él quería ser obispo. Y ahora le tiene que enseñar como obispo, como dirigente, a los presbíteros. Ese es otro tema que vamos a tocar, el tema del orden sacerdotal y cómo la Biblia le da el nombre específico a las autoridades de la iglesia: episcopo, presbítero y diácono. Y entonces Pablo le dice a Timoteo el obispo que ahora le toca a él instruir a otros, que sepan, que sean hombres fieles y que sepan enseñar a los demás. Eso es lo que nosotros llamamos la sucesión apostólica. Los obispos han recibido una enseñanza de los apóstoles y estos a su vez se lo han transmitido a otros hombres. Vamos a ver de qué tradición estamos hablando, porque pueden haber confusiones. Por ejemplo, comer chiverre en Semana Santa ¿es tradición de la iglesia? Es una tradición del pueblo. Ahora, ¿es una tradición mala? ¿Anula el mandamiento de Dios? No, así de sencillo. No es una tradición mala que anule el mandamiento de Dios. La iglesia en el numeral 83 aclara de qué tradición se está hablando. ¿Cuál es la tradición en la que ella cree? La tradición de la que hablamos aquí es la que viene de los apóstoles y transmite lo que estos recibieron de las enseñanzas y del ejemplo de Jesús y lo que aprendieron por el Espíritu Santo. Claro, Jesús les había anunciado a los apóstoles en Juan capítulo 16, versículo 13, que el Espíritu de verdad los guiaría a todos los caminos de la verdad. Eso quiere decir que el Espíritu Santo también les iba a revelar la verdad completa. Y tiene que existir una iglesia que tenga toda la verdad, porque si Cristo lo prometió, Cristo lo cumple. Si Cristo dijo que iba a haber una iglesia con toda la verdad, tiene que existir esa iglesia. Y si yo llego a una iglesia que está a medias, que tiene medias verdades, porque recuerden que toda media verdad también es una media mentira. ¿Y de quién es el padre de la mentira? Qué torta, ¿verdad? Porque somos o no somos. Muy bien, eso es lo que enseña la iglesia en el numeral 83. Ahora, es necesario distinguir con respecto a tradiciones teológicas, con respecto a tradiciones disciplinares, litúrgicas o devocionales. Por ejemplo, en el Concilio Vaticano II se transformó la liturgia, pero hay un centro de la liturgia que no se puede cambiar. ¿Por qué? Porque así estuvo establecido por los apóstoles.
Que si ponemos un florero por acá o que si ponemos el altar atrás o adelante, eso podría variar. Pero lo que no puede variar es el centro de la Eucaristía, aquella Eucaristía de la iglesia primitiva, ¿verdad? Como dice Hechos 2:42, que se reunían a escuchar la enseñanza de los apóstoles, al partimiento del pan, a las oraciones y a la comunión. Es digámoslo así, la liturgia clásica del primer siglo. Esa la seguimos practicando. Pero, por ejemplo, los cristianos católicos tuvimos que celebrar misa en el siglo I en las catacumbas. ¿Qué era una catacumba? Era un cementerio subterráneo. Aquello hedía. O sea, era algo putrefacto el olor que llegaba ahí. Pero los cristianos, con tal de celebrar un culto al que ellos llamaban Eucaristía, se metían a esos lugares porque si no, los soldados romanos los iban a arrestar y los iban a matar. Cambiamos de una catacumba a templos maravillosos. Y sin embargo, todavía hoy día, en otros países, hay cristianos católicos que siguen derramando su sangre por el Evangelio, viviendo escondidos, todavía hoy día. Eso es tema para otra clase, pero quiero que lo sepan porque muchas veces estamos tan cómodos en nuestra banca y creemos que todos los católicos viven así, y eso es mentira. En China es un problema. El Estado no quiere, bueno, el Estado no, es que estamos hablando de todo un continente porque es todo China, pero ahí la Iglesia Católica es perseguida. Ahí los obispos son perseguidos. Y aquí podemos encontrar en países de Medio Oriente y demás que los cristianos no pueden profesar públicamente su fe o son muertos. ¿Y cómo hacer si los católicos tienen que evangelizar y ellos se arriesgan a morir con tal de predicar a Cristo? Y a usted y a mí nos da vergüenza decirle al hermano que trabaja con nosotros: por favor. Hoy hablaba con un amigo mío que también es converso. Él estudió 4 años para ser pastor. Estudió con los apóstoles, Ronnie Chávez y todos estos, Magaña Mengaña y demás. ¿Cómo era? Es que William Magaña, sí, William Magaña. Él estudió con todos estos pastores, 4 años. Ahora me dice: hermano, yo no puedo dejar de hablar de la iglesia de Cristo. Qué felicidad de saber que estoy en la iglesia de Cristo. Cuando un hermano se me acerca y me pregunta por mi fe, yo no puedo callarme y me lo tienen prohibido en el trabajo. Y conozco otro hermano que lo despidieron por hablar de Cristo, un católico convertido. A él le dijeron: no puede hablar de Dios. Y él les contestaba: ¿puedo hablar de mujeres? Ah, sí, hablé de mujeres. ¿Puedo hablar de la fiesta? Ah, sí, puede hablar de la fiesta. ¿Puedo hablar de cualquier tontería que no hay problema? No hay ningún problema, pero no hable de Dios. Y él no pudo callarse, lo despidieron. Eso también sucede, todavía hoy día y en Costa Rica, en un país que se dice que es católico. Que Dios se apiade de todos ellos y les perdone ese pecado. Hay tradiciones que definitivamente no son católicas, y eso hay que aclararlo. De hecho, hay tradiciones que están en contra de la enseñanza de la Iglesia Católica. Por ejemplo, la Virgen de los Sicarios. O sea, ¿a dónde ha visto usted que la Iglesia Católica hable de una Virgen de los Sicarios? Es un invento de los malhechores estos que quieren matar gente y diciendo que creen en Dios o que creen en la Virgen. La Iglesia no enseña ninguna santa muerte. Eso sí son tradiciones de hombres. Ni de la Iglesia, ni tradiciones litúrgicas, ni tradiciones de ningún tipo. Y están en contra de lo que enseña la Iglesia. Esas tradiciones sí son malas. Pero una tradición que no viene usted a hacerle ningún daño. Un día de estos, bueno, yo no sé si ustedes saben, pero también nosotros estamos dando un curso
de Respuestas Católicas en la cárcel. Viera usted los apologistas que han salido de la cárcel. Bueno, resulta que estos hermanos se han ido aprendiendo citas y demás, y han ido aprendiendo cada vez más. Resulta que ahí mismo en la cárcel llegan evangélicos, pastores, y empiezan a hablar con ellos, y empiezan a convencerlos de malas tradiciones. Y entonces se me acerca uno de ellos y me dice, en plena clase, pero es que eso de la guirnalda, eso de la guirnalda, esas tradiciones, yo no creo en esas tradiciones, porque esas son tradiciones de hombres. Yo digo, ¿usted sabe de dónde viene la guirnalda? No, es una tradición protestante. ¿Lo oyó bien? Un pastor evangélico fue el que creó la tradición de las famosas guirnaldas, ¿verdad? Claro, tiene su historia. Él lo que quería era evangelizar, catequizar a unos niños con la guirnalda, lo mismo que hacemos los católicos hoy día. La iglesia vio que era una buena estrategia para evangelizar en el Adviento y la adoptó. Porque la iglesia sí es ecuménica y cuando ve que algo funciona, también lo usa. ¿De verdad? Me dice el hermano. Sí. Después le paso nombre y apellidos. Muy bien. La pregunta del millón. ¿Cuál es la columna y el fundamento de la verdad? ¿Cuál es la columna y el fundamento de la verdad? Cuando yo era evangélico, a mí me hicieron esta pregunta y yo respondí inmediatamente: la columna y el fundamento de la verdad es la Biblia. Yo contesté eso. Sin embargo, este hermano llegó y me dijo: ¿y por qué la Biblia dice otra cosa? En Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, y esa la vamos a buscar. Primera de Timoteo 3:15. Recuerdan que Segunda de Timoteo 3:16 es la que dice: toda escritura es inspirada por Dios. Pero antes, ya Pablo le había dicho a su discípulo Timoteo en la primera carta, Primera de Timoteo 3:15, cuál era la columna y el fundamento de la verdad. Vamos a leerlo. Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Ojo, porque está también diciendo cuál es la casa de Dios. Para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. La iglesia del Dios vivo es columna y fundamento de la verdad. ¿Qué iglesia es esa? O más bien, si yo creo que la Biblia, y solo la Biblia es revelación, yo debería buscar qué iglesia me dijo que la Biblia es palabra de Dios. ¿Cómo sé yo que la carta a Santiago es inspirada? Alguno dirá: es que la Biblia dice que ella es inspirada. Sí, cuando hablamos de Segunda de Timoteo está hablando del Antiguo Testamento. También nosotros creemos que el Antiguo Testamento es inspirado, pero no existe un índice inspirado. No existe un texto que diga: esta carta sí, esta carta no. Por ejemplo, existe el Evangelio de Tomás. Y es un evangelio que si usted lo lee, usted diría: parece que es de las Sagradas Escrituras. Es más, usted lee muchos textos apócrifos y parecen cristianos. Sin embargo, la iglesia en el siglo IV dijo: no, esto no es inspirado. Si usted dice que esa iglesia tuvo razón en escoger los 27 libros del Nuevo Testamento, está diciendo que esa iglesia fue inspirada por Dios. Esa iglesia es la columna y el fundamento de la verdad.
Así lo dice la Sagrada Escritura. Es decir, cuando a usted le dicen que solo la Biblia es su única autoridad, el católico dice, no solo la Biblia es mi única autoridad, porque la columna y el fundamento de la verdad es la Iglesia es la que tiene la autoridad. Lo veíamos la semana pasada. ¿Qué significaba atar y desatar? Lo que dice Mateo 18:18 y Mateo 16:18. Todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Qué significaba? Para un judío, para un rabino, atar y desatar es interpretar la revelación sagrada. Eso es todo. Cuando Cristo se dirige a los apóstoles, les da un poder, una autoridad para atar y desatar, para interpretar correctamente la revelación. Y esa revelación nos viene por dos fuentes: Biblia y tradición. Dos fuentes. Muy bien. La Iglesia es columna y fundamento de la verdad. Vamos a ver cómo lo ve el magisterio, porque como yo lo digo, se oye prepotente. Sí, porque la Iglesia es humilde, como nuestro nuevo Papa. La Iglesia es humilde. Lo que pasa es que yo tal vez no sea el mejor ejemplo de cristiano, pero vea cómo lo dice la Iglesia en el Catecismo. Numeral 86 del Catecismo de la Iglesia Católica. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente, y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. La Iglesia es tan humilde que, aunque la Biblia dice que es columna y fundamento de la verdad, dice, la Iglesia, el magisterio, no está por encima de la palabra de Dios. Y es que ¿cómo la Iglesia se va a poner por encima de la palabra de Dios? Si es que la palabra de Dios no es un libro. La palabra de Dios es Cristo, el Verbo hecho carne, la palabra de Dios hecha carne. Jamás la Iglesia va a estar por encima de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, su revelación nos viene por dos fuentes: Escritura y tradición. Muy bien, vamos a ver lo que dijo Martín Lutero sobre la Sagrada Escritura. Lutero, en sus comentarios sobre el Evangelio de San Juan, dice lo siguiente: estamos obligados a admitir a los papistas, es decir, a nosotros los católicos, nos llama papistas porque seguimos al Papa. Estamos obligados a admitir a los papistas que ellos tienen la palabra de Dios, que le hemos recibido de ellos, y que sin ellos, sin la Iglesia, sin los papistas, no tendríamos ningún conocimiento de ella. Esto lo dijo Martín Lutero después de haberse separado de la Iglesia Católica. Y les voy a pasar otra. Martín Lutero, cuando profesó la sola Escritura, él decía que cualquier persona con el Espíritu Santo podía entender la palabra de Dios. Pero resulta que junto a él se separa otro llamado Juan Calvino. Y Juan Calvino agarró la Escritura que había agarrado Martín Lutero y que había sacado de la Iglesia, y llegó Juan Calvino y dijo: Martín Lutero, resulta que el Espíritu Santo
a mí me ha revelado que tu enseñanza es errónea y mi enseñanza es la verdadera. Martín Lutero le dijo a Juan Calvino: hereje, que lo manden a la hoguera. Entonces Juan Calvino caritativamente le dijo: Martín, tranquilo, el hereje sos vos, a la hoguera tenés que irte tú. Pero entonces llegó uno que era un poquito más coherente que ellos dos, se llamaba Orlis Zwinglio, y dijo: Martín, tranquilo, Juan, tranquilo, ustedes dos están equivocados. El Espíritu Santo me reveló a mí la verdad. Resulta que Martín Lutero creía en la salvación por la sola fe. Juan Calvino creía en la salvación por predestinación. Y Orlis Zwinglio creía en la salvación solo por la gracia. Los tres tenían la misma Biblia, los tres tenían el mismo Espíritu Santo, pero a los tres el Espíritu Santo les enseñó cosas diferentes sobre la salvación. Un tema que es vital para el cristiano, la salvación. Y de ahí se empezaron a separar otras comunidades y a dividir, y a dividir, y a dividir. Porque el fruto de la reforma protestante fue la división. Antes de 1517 solo se podía hablar de una iglesia, no habían otras, solo una. Tenía nombre y apellido. Se llamaba la Iglesia Cristiana Católica. Amén. Vamos a ver la opinión de un discípulo del apóstol San Juan. Oiga, no les estoy hablando de cualquier persona, les estoy hablando de alguien que conoció personalmente al apóstol Juan, al discípulo amado. Él viene del siglo I, de hecho muere 7 o 10 años después del apóstol Juan. Juan muere entre el 95 y el 100. San Ignacio de Antioquía muere alrededor del año 107, 110. Y este discípulo de San Juan, vea lo que escribe sobre la enseñanza que él considera es la revelación. Porque he oído a ciertas personas que decían: si no lo encuentro en las escrituras fundacionales, no creo que esté en el Evangelio. Y cuando les dije: está escrito, me contestaron: esto hay que probarlo. Pero para mí, mi escritura fundacional es Jesucristo. Óigalo bien. Para San Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía, sucesor de Pedro en Antioquía, porque Pedro luego se fue para Roma, y ahí tiene el sucesor del apóstol Pedro originario. Pero Pedro, estando en vida, llegó a Antioquía y ahí colocó a un obispo. San Ignacio es sucesor de ese obispo. Él conoció a Pedro y conoció a Pablo. Sus escritos fueron encontrados hace 60 años por arqueólogos y revelados a la humanidad. Es el primer cristiano en llamar a la iglesia por un nombre que normalmente usted y yo no sabíamos, porque no aparece en la Biblia. Le llama a la Iglesia Católica, a la Iglesia de Cristo. Y dice que esa iglesia se rige por los obispos. Y además de eso, enseña que hay algunos que dicen que si no está en las escrituras, yo no lo creo. Pero ¿qué dijo Juan? Capítulo 21, versículo 25. No todo está escrito. No todo está escrito. Una vez me decía un hermano: es que si no está en la Biblia, yo no lo creo. Entonces yo le decía: entonces usted no cree en los aviones. Es que el cristianismo no se quedó en el siglo I y no se quedó en la escritura. El cristianismo siguió. Y si alguien me dice a mí: es que ahora sí creo en los aviones, porque eso surgió después. El cristianismo no se quedó estancado en el siglo I.
El cristianismo continuó siglo tras siglo. San Irineo de León, porque al usar las escrituras para argumentar, la convierten en fiscal de las escrituras mismas, acusándolas de no decir las cosas rectamente o de no tener autoridad y de narrar las cosas de diversos modos. No se puede en ellas, las escrituras, descubrir la verdad si no se conoce la tradición. Usted no puede conocer la verdad de las Sagradas Escrituras si no conoce la tradición. ¿Quién es San Irineo? Un discípulo de San Policarpo. ¿Y quién fue San Policarpo? Discípulo del apóstol Juan también. Es decir, se transmitió de generación en generación una misma enseñanza. San Ignacio nace alrededor del año 30 y muere alrededor del 107. San Irineo nace alrededor del año 130 y muere alrededor del año 200. Primer siglo y segundo siglo. ¿En qué creían los primeros cristianos? En Biblia y tradición. Históricamente los cristianos han creído por 2000 años en Biblia y tradición. Hasta el siglo XVI, por primera vez en la historia del cristianismo, se llega a creer en la doctrina de sola escritura. Es decir, la sola escritura no es bíblica. La sola escritura no es lógica, porque si usted no tiene quien interprete correctamente la palabra de Dios, entonces habría varias interpretaciones. Y por eso podemos ver que el fruto de la Reforma Protestante es la división en el cristianismo. Y por sus frutos los torta. Y la sola escritura no es histórica. Como conclusión, la escritura y la tradición tienen que ser supervisadas por el magisterio, por la Iglesia Católica. Muy bien, vamos por el examen. Respóndame a las siguientes preguntas para concluir. ¿Es bíblica la doctrina protestante de sola escritura, sí o no? No es bíblica, porque no hay un solo versículo en toda la Biblia que diga que solo la escritura es la única fuente de revelación y de verdad. No hay un solo versículo. Y si no es bíblico, yo no lo creo. Pregunta número 2. ¿Está escrito todo en la Biblia? La revelación nos viene de la Biblia y la... ¿Y cuál es la columna y el fundamento de la verdad? Para cerrar, ¿de quién es realmente la doctrina de sola escritura? Yo les voy a decir de dónde viene la sola escritura. La sola escritura es una tradición de hombres que anula el mandamiento de Dios, que anula la palabra de Dios. Esas son las tradiciones de hombres que condenó Jesucristo. Y número 2, el primer solo escriturista, ¿saben quién fue? El príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Porque Jesús, nos dice Mateo 4:6, estando en el desierto y siendo tentado por el demonio, y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate aquí abajo, pues la escritura dice: Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen y en piedra alguna. Palabra de Dios. El demonio también cita la escritura. Así es que el que usted tenga la Biblia no lo hace cristiano. El que usted tenga la Biblia no dice que usted tiene la verdad, sino que usted puede utilizar a la Biblia y hacerla decir cosas que ella no dice. Yo conozco grupos homosexuales que dicen que la Biblia promueve la homosexualidad. Y usted les pregunta, ¿por qué? Porque la Biblia dice: ámense los unos a los otros.
y nosotros nos amamos. Eso sucede. Y si bien es cierto, pues hay que respetar sus tendencias sexuales, eso no quiere decir que nosotros debamos de admitir que estén bien, para nada. Eso sería como decir que un pedófilo está bien porque tiene una inclinación sexual, o un zoófilo está bien porque tiene una inclinación o gusto sexual. No, que respetamos su intimidad y lo que haga con su vida, punto y aparte, pero lo que es la iglesia tiene que decir que es la verdad. La doctrina de sola escritura promueve la división, y Cristo dijo que Satanás sabía que un reino dividido no subsistiría, pero Satanás no sabe que la iglesia verdadera de Cristo no se puede dividir, porque es la misma en China, en África, en Asia, en Oceanía o en América. Amén. Fuerte ese aplauso para el Señor, para Él la gloria, para Él alabanza. El Señor